Sí, utilizaste una palabra muy adecuada y descriptiva, que es inédito. Hemos estado revisando junto con nuestros embajadores en la región si ya había algún antecedente respecto de que en alguna ocasión en la historia alguna sede diplomática mexicana fuera violentada por las personas que encabezan los gobiernos y no recordamos ninguna. Es la primera vez que esto está sucediendo. La verdad es que es un hecho absolutamente lamentable e ilegal, porque pues rompe con los acuerdos internacionales, especialmente la Convención de Viena en materia de relaciones diplomáticas, que garantiza justo la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos en todo el mundo. Pues es una muestra más de las acciones violentas, sin razón jurídica y también sin razón política de este grupo que ha tomado el poder en Bolivia. Son 48 horas, subsecretario, en que los acontecimientos se han estado sucediendo y no sé qué tanto realmente han variado. Por la mañana también teníamos la información de una especie de desmentido por parte de algunas autoridades de Bolivia donde decían: falso, nadie está hostigando a nadie, no respetamos la Convención de Viena y jamás agrediríamos una sede diplomática. Pero al mismo tiempo, en contraste, dicen, pero sí instamos a que las autoridades hagan entrega de unos personajes que se encuentran allá adentro que deben cuentas a la justicia de Bolivia, según nosotros, según los bolivianos, y en ese estatus, ¿qué es lo que formalmente conoce nuestro país de parte del gobierno de Bolivia? Es decir, ¿cuál es la comunicación oficial a esta hora? Mira, déjame ponerte un poco en perspectiva los hechos recientes. Ayer, lunes, la residencia y la embajada amanecieron pues prácticamente sitiadas. La residencia por alrededor de 60 elementos de la policía, elementos civiles también que se dedicaban a grabar todo lo que sucedía, y elementos del ejército de Bolivia también. Y en la embajada era el mismo operativo con alrededor de 30 personas. Pero no solo eso, también estaban revisando todos los automóviles que tuvieran como origen o destino ambos inmuebles. Incluso taxis de transporte público, digamos, se encontraban en ese caso también. Entiendo lo que nos está diciendo, subsecretario, que no solamente los vehículos, digamos, de la embajada con placas diplomáticas, sino nos está diciendo cualquiera que saliera o entrara tanto de la embajada como de la residencia. Sí, nuestra embajadora nos reportó que para personal que trabaja con nosotros allá, pues llegan en taxi o se van en taxi y los revisaban. Si decían que tenían como destino la residencia o la embajada en México, eran revisados por estos elementos, por los policías sobre todo. Después de esto en la mañana, pues nosotros emitimos una nota de protesta a los funcionarios del gobierno de Bolivia. Enviamos también a la Organización de Estados Americanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la OEA sendas comunicaciones para alertar y protestar sobre eso. Se refiere a lo que planteó ayer la embajadora Luz Helena Baños en la sede de la OEA. Así es. Correcto. Y hacia la tarde es que la canciller, quien ocupa el cargo de canciller en Bolivia, emitió el comunicado de que lo que tú comentaste hace rato, y retiraron aproximadamente al 30% de los elementos y los vehículos que estaban
en ambos inmuebles, tanto en la embajada como en la residencia. ¿Será el momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, digamos, tuvo ese corte de información para decir por la mañana que tenía entendido que la presencia policíaca alrededor de la sede y de la residencia había disminuido? Así es, exactamente, digamos que con eso cerramos el día. Nosotros, la verdad es que esperábamos que durante la noche se terminaran de retirar y que hoy amaneciera pues en una condición normal, ¿no? Pero no, hoy durante el día, de las 8 o 9 de la mañana en adelante, se volvió a incrementar el número de elementos de la policía. Los que sí ya no se presentaron eran los civiles que estaban grabando el video, pero sí los efectivos de la policía, llegando en la residencia a un aproximado de 40, 45 y en la embajada otra vez a 30. Entonces volvimos nosotros hace 3 horas aproximadamente a emitir una nueva nota de protesta ya en un tono más duro, misma que ya fue comunicada por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ya es pública, ¿no? Y en eso es en lo que estamos hasta el momento. Nosotros, las comunicaciones oficiales que tú conoces, que han hecho públicas estas personas allá, son las mismas que hemos tenido nosotros. Hemos buscado al encargado de negocios de Bolivia en México, que viene a reemplazar al anterior embajador, pero pues hasta la fecha no se ha presentado con nosotros aquí en México. Y nuestra embajadora, María Teresa Mercado, mantiene comunicación con quien ostenta el cargo de canciller allá, pero la verdad es que no le ha dicho nada distinto a lo que han sacado ellos en sus comunicados, ¿no? O sea, no hay ninguna novedad. Pensamos que ya hay información en los medios internacionales en relación a que están preparando una incursión sorpresa con el propósito sobre todo de sacar al exministro de gabinete del presidente Evo Morales, Quintana. Es al que, digamos, el que más les interesa, ¿no? Ahora, subsecretario. Eso es en lo que estamos. Eso te lo digo de manera extraoficial, porque insisto, oficialmente pues no nos han dicho a qué obedece a nosotros en especial, más allá del comunicado que sacaron. Correcto, subsecretario, sin adelantar, sin suponer nada, simplemente para puntualizar, una incursión violenta a una sede diplomática es una violación a la soberanía del país del que estemos hablando, es decir, en el caso de nuestra embajada en La Paz, Bolivia, una incursión armada, una incursión por la fuerza, sería una violación a nuestra soberanía. ¿Eso es correcto? Sí, absolutamente. Como sabemos, los terrenos o los espacios que ocupan las embajadas, las residencias y las oficinas consulares de cualquier país en otro país forman parte del territorio del país de origen, ¿no? Entonces, sí sería una incursión, digamos, por decirlo en un sentido figurado, a nuestro territorio. Correcto. Subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería. Las horas, pues supongo, las que vienen es mantenernos en esa atención en tanto no haya comunicación por algún canal diplomático formal, ya sea el agregado de negocios de la Embajada de Bolivia en nuestro país o bien alguna comunicación entre cancilleres, entre Marcelo Ebrard, entre algún subsecretario, usted, con algún homólogo que sea equiparable en Bolivia y se pueda decir. Ahora, ¿qué hay respecto al marco de derecho que tendría México para brindar asilo
a quien sea, al exministro de Economía, al exministro, estaba leyendo aquí los que están, la exministra de Culturas Wilma Alancona, el exministro de Presidencia Juan Ramón Quintana, en fin, a estos personajes sobre los cuales, según trasciende, la policía de Bolivia está queriendo, digamos, apresar para poderlos presentar y, en fin, y someterlos a lo que ellos consideran un tema de justicia pendiente. Pero, ¿qué pasa con la ley o con la reglamentación sobre el asilo? Es decir, ¿México puede asilar? ¿Cómo puede extraer a una persona para trasladarla quizá a México o a algún tercer país? Mira, lo que ahí ocurre es que la figura de asilo le da la protección de un Estado, de un país, de un gobierno, a personas que sobre todo por sus ideas o su actuar político, consideran que tienen su vida en riesgo. Es el caso de ellos. Evidentemente, pues buscan salir ya de su país al estar enfrentando en este caso, todo lo que están enfrentando. Lo que se hace es que el país de origen debe otorgar salvoconductos, se le llama, para que puedan salir directo de donde estén hacia el aeropuerto, en este caso, o por tierra hacia otro país. Esos salvoconductos para estas 9 personas, no han sido otorgados por las personas que ocupan el gobierno de Bolivia en este momento. No han sido otorgados porque, bueno, pues como el propio ministro del Interior de Bolivia ha declarado, los quiere cazar con Z, ¿no? Ha amenazado con que los va a encontrar y los va a sacar de donde estén para llevárselos. Es el caso en el que nos encontramos. Los salvoconductos ya fueron gestionados por nuestra embajada allá, incluso con la participación de la embajada del representante de la Unión Europea allá en Bolivia también, pero no han sido concedidos por las personas que ocupan el gobierno de Bolivia. Correcto. Y para entender, a esta hora en La Paz, Bolivia, hay 2 horas más de uso horario, es decir, allá son las 8 de la noche con 24 minutos. ¿Qué reporte tiene usted, subsecretario, respecto a la situación en estos momentos? Es decir, la embajada, supongo, es un martes 24 de diciembre, los trabajos, las labores, en fin, habrán cortado al mediodía, habrán terminado ya. Queda las personas que siempre queden, no sé qué personal extra pueda quedar por los que están en este momento asilados. Ya nos explica usted muy bien que el salvoconducto, que es este canal para poder abandonar la sede diplomática y trasladarse a algún aeródromo, algún helipuerto, lo que fuera el caso, no ha sido concedido, pero en ese trámite está. Y la residencia de la embajadora, pues supongo que también hoy, en esta hora, permanecerá, entre comillas, en una situación habitual, la que sea que esto implique. ¿Es correcto esto? Es decir, hoy el estado de las cosas en estos momentos, tanto en la embajada como en la residencia, ¿son normales o hay algún operativo extraordinario? No, sí estamos en alerta. Estamos en alerta permanente, la subsecretaría a mi cargo. De hecho, pues nosotros apenas hace unos instantes abandonamos la sede de nuestra Cancillería aquí en la Ciudad de México. La embajadora está también en contacto, en comunicación permanente, minuto tras minuto con nosotros por distintas vías. Van a cenar ahí. La idea es que cenen temprano. Están los 4 funcionarios diplomáticos mexicanos en la residencia y las 9 personas asiladas. Celebrarán pues ahí en la medida de lo posible la Nochebuena, y todavía en estos momentos, antes de entrar tu llamada, recibí fotografías de afuera de la embajada y sigue habiendo elementos de seguridad. Entonces, bueno, pues nosotros pasaremos esta Nochebuena en alerta, en comunicación permanente con nuestra embajada. Estamos preocupados porque pues pensamos que estos momentos en los que todo el mundo en condiciones normales
está celebrando la Nochebuena, podría ser el momento más oportuno para una incursión por parte de estas personas, y estamos atentos a eso. Sí, lo comentamos que era un contexto el que se avecinaba en las próximas horas, que era de riesgo en ese sentido para la integridad de la sede diplomática de nuestro país.